Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la masa pélvica, su abordaje y el pronóstico de nuestras pacientes, ¿verdad? Siempre tomando en consideración lo más apropiado dependiendo de la edad, para que de esa forma nosotros podamos garantizar la buena evolución de las pacientes y las mínimas complicaciones posibles. Entonces, tenemos que recordar que una masa anexial es una masa sólida o quística que se origina no necesariamente a nivel ovárico o no necesariamente a nivel del aparato genital. Puede ser a nivel del útero, a nivel de las trompas y a nivel de los órganos y aparatos circundantes, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de algunas masas de origen intestinal, otras del sistema urinario, que siempre tenemos que tomar en cuenta en el abordaje adecuado de este tipo de pacientes. Y por supuesto, en base a la etiología más probable, nosotros vamos a orientar cuáles van a ser los métodos diagnósticos más oportunos y de esta forma vamos a garantizar el mejor tratamiento del paciente. No se sabe cuál es la incidencia real, ¿verdad? Pero se dice que aproximadamente un 10% de las mujeres se someten a una evaluación quirúrgica por una masa anexial o la sospecha de una neoplasia ovárica. En el programa de detección por ultrasonido, la incidencia de masas ováricas es de menos de un 2% y por eso es que realmente no está indicado establecer un tamizaje ultrasonográfico de rutina y más que todo tenemos que hacerlo en base a la sintomatología que la paciente pueda presentar. Aproximadamente eh, un 15% de las pacientes posmenopáusicas pueden llegar a tener algún tipo de quiste anexial que, por supuesto, va a requerir una investigación adecuada. En cuanto al diagnóstico, la meta de la evaluación de una masa anexial, lo primero en toda mujer en edad fértil, descartar un embarazo, ¿verdad? Porque muchas veces nos hemos topado con que al final todo el cuadro venía originado por un embarazo o una complicación relacionada a una gestación. Lo segundo, eliminar el diagnóstico de una neoplasia, porque por supuesto es lo que nosotros queremos detectar en una forma temprana. Y las evaluaciones tienen que estar orientadas en base a la edad de la paciente, la localización de la masa anatómica y el estado reproductivo del paciente. Eso es importante cuando nosotros abordamos y encontramos una masa en uno de los anexos. Antes de hacer cualquier cosa, tenemos que revisar cómo está el otro anexo, porque de repente podemos toparnos que de buenas a primeras quitamos un anexo y a lo mejor la paciente ese era el único que tenía. Y entonces pudiera ser que cambie el abordaje y tratemos, ¿verdad?, de rescatar el anexo que está con la patología. Decimos entonces, los objetivos del abordaje: reconocer las emergencias que requieren una intervención inmediata. Por supuesto, no todas las masas anexiales las vamos a tener que operar de manera inmediata, pero hay circunstancias en las que el manejo no se puede retrasar. Estructurar el estudio de diagnóstico paso a paso, tomando como uno de los pilares más importantes la ecografía. A veces nos queremos ir con tomografía, resonancias, pero realmente un estudio ultrasonográfico hecho por un ultrasonografista ginecólogo con una buena orientación clínica muchas veces nos va a ayudar que otro tipo de estudios, porque no es solo la imagen, es el componente clínico de la persona que hace el estudio el que nos va a orientar o nos va a desorientar en una patología. Aplicar modelos de riesgo. Vamos a hablar de diferentes modelos de riesgo: el RMI, el IOTA, el ORAD, que nos van a orientar al tipo de masa si se encuentra ante una masa benigna o una masa maligna, que nos va a ayudar a tomar la decisión diagnóstica.
Y el otro punto es priorizar la preservación de la fertilidad en las mujeres más jóvenes o en aquellas que no tienen paridad y que desearían conservarla. Por origen, decíamos, no todo va a salir del ovario. Estamos hablando de lesiones ováricas ginecológicas, donde podemos encontrar quistes funcionales o fisiológicos que son derivados del cuerpo lúteo, quistes hemorrágicos, endometriomas, neoplasias benignas como teratomas maduros, cistoadenomas, fibromas, tecomas, tumores borderline que van a tener una evolución diferente, neoplasias malignas de tipo epitelial, de células germinales y del estroma de los cordones sexuales. Por otro lado, tenemos las lesiones de las trompas de falopio, como el hidrosalping, el hematosalping, los abscesos tubo-ováricos, el embarazo ectópico y los quistes paratubáricos. Y las lesiones pélvicas no ginecológicas, en donde vamos a encontrar la enfermedad pendicular, las masas inflamatorias diverticulares, lesiones del intestino, de las vías urinarias y alteraciones metastásicas como los tumores de Krukenberg. En cuanto a la edad y su aparición, en niños y adolescentes, niñas y adolescentes predominan los quistes fisiológicos. Sin embargo, pequeño porcentaje puede ser de tipo maligno. Los tumores malignos que predominan en la infancia y adolescencia son los tumores de células germinales. Por ejemplo, el disgerminoma y el tumor de saco vitelino son los más comunes a esta edad. En adultos, especialmente en las pacientes posmenopáusicas, predominan los cánceres ováricos epiteliales. Los endometriomas se agrupan en adultos en edad reproductiva, principalmente aquellas ya con un antecedente de endometriosis, y el hidrosalpinx, ¿verdad? Relacionado con una infección pélvica o cirugía previa. Recordemos, se ha mencionado que la infección por clamidia tiene una alta incidencia en la población adulta joven y que por supuesto puede ser causa de enfermedades pélvicas inflamatorias, de infertilidad a largo plazo que también puede originar por los problemas que se dan en las trompas, de embarazos ectópicos u otro tipo de anomalías. Decíamos, solo un 10 a un 20% de los tumores en niñas y adolescentes pueden llegar a ser malignos, predominan el disgerminoma, pero sí tienen un alto riesgo de torsión y en eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Antes, todos los quistes torcidos los extirpábamos. Hoy ya hay una tendencia un poco más conservadora. Si el daño no es muy severo, podemos intentar destorcerlo y hacer exéresis solo del quiste, ¿verdad? En aquellas ocasiones donde estamos tratando de preservar la fertilidad. En las mujeres premenopáusicas, la mayoría de masas anexiales son de origen benigno, aquellas asociadas a la función reproductiva, embarazo y ciclo menstrual. Hay que tomar en cuenta, decíamos, siempre descartar una condición relacionada al embarazo. Quistes foliculares, endometriomas y una incidencia de cáncer bastante baja de un 1.8 a un 2.2%. Señales de alerta que tenemos que tomar en cuenta dependiendo del tipo de edad de nuestras pacientes, ¿verdad? En pediatría y en la adolescencia hay signos que pueden alertarnos: pubertad precoz, virilización, desarrollo mamario o pubarquia antes de la menarquia, hirsutismo, acné, cambios en la voz, clitoromegalia, cualquier cosa que nos indique que hay un estímulo hormonal fuera de lo normal, puede indicar neoplasias hormonalmente activas, abdomen agudo, rebote, cuando hay alguna torsión o también relacionados a los problemas de la apendicitis. En adultos podemos tomar en cuenta que arriba de los 50 años ya comienza más el riesgo de una neoplasia ovárica y tenemos que tomar en cuenta los síntomas que persisten a lo largo de las semanas, principalmente aquellos que aparecen más de 12 veces al mes: hinchazón, dolor pélvico, dolor abdominal,
saciedad temprana, urgencia urinaria, las cuales ameritan que nosotros hagamos un examen más exhaustivo. Y bueno, ahí tenemos la amplia lista de factores relacionados con el riesgo de cáncer de ovario: edad arriba de 60 años, raza blanca, descendencia judía de la grupo Askenazi, la obesidad, la nuliparidad, el retraso en la maternidad, una menarquia temprana y una menopausia tardía, exposición a estrógenos sin oposición, la terapia no regulada de reemplazo hormonal. Muchas veces la paciente nos dice, no, si yo solo cosas naturales toma, pero toman fitoestrógenos en cantidades exorbitantes. Entonces, también eso hay que considerar. La esterilidad, porque por supuesto tenemos un mayor estímulo estrogénico persistente que puede dar origen a otras situaciones, la endometriosis y antecedentes personales y o familiares de cáncer colorectal no asociado a poliposis, síndrome de Lynch y otros cánceres como cáncer de mama, ovario, colorectal, endometrial, tracto urinario, páncreas, cerebro, piel, etcétera. Y por supuesto, en aquellos lugares donde puede hacerse un estudio genético, las mutaciones del BRCA1 o el BRCA2. Pistas que nos pueden orientar hacia una masa maligna. Bueno, masas fijas, nodulares, bilaterales, asociadas a ascitis, con agrandamiento de los ganglios supraclaviculares o inguinales, acompañados de derrame pleural o pérdida progresiva de peso. Y hay que tomar en cuenta la utilización de los marcadores séricos. Y dentro de estos también tenemos que enfocarnos a lo que es el rango de edad. En pacientes premenárquicas y adolescentes, los marcadores más útiles van a ser la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, la LDH, y también puede utilizarse la inhibina para tumores del estroma de los cordones sexuales. Y en adultos, principalmente vamos a utilizar lo que es el CA-125 y donde puede estar disponible la proteína del epidídimo humano conocida como HE4. Hay que tomar en cuenta que en la mujer premenopáusica el CA-125 es bastante inespecífico, ya que existen elevaciones benignas en condiciones como endometriosis, fibromas, enfermedad inflamatoria pélvica y otras condiciones que frecuentemente pueden elevar este marcador. ¿Cuándo es una emergencia o cuándo tenemos que actuar de manera inmediata? Cuando hay dolor abdominal o pélvico, sangrado vaginal y una prueba de embarazo positiva, pues tenemos que descartar un embarazo ectópico hasta no demostrar lo contrario. Signos de inestabilidad hemodinámica o choque hipovolémico, taquicardia, hipotensión, que también puede sugerir un embarazo ectópico roto o una hemorragia por un quiste ovárico. Muchas veces nos confunden algunas condiciones de dolor que pudiéramos decir a veces no justifican una cirugía, pero ya nos hemos topado sorpresas con folículos hemorrágicos que han sangrado hasta 1000 o 2000 mililitros. Dolor unilateral, intermitente y de aparición repentina asociado con náuseas y vómitos, que puede ser indicio de una torsión anexial o de una patología infecciosa, una enfermedad pélvica inflamatoria o una apendicitis. Y máxime cuando se acompaña de fiebre, de flujo vaginal purulento o signos de sepsis, cuando estamos ante la presencia de un absceso tubo-ovárico. Si no se sospecha una condición urgente, pues tenemos que tomarnos el tiempo para hacer una buena historia clínica, ver qué factores de riesgo o síntomas relacionados a cáncer puede tener para que nosotros hagamos una cirugía o un abordaje lo más adecuado posible, que involucre un estadiaje completo en el caso de que nos encontremos una neoplasia y siempre, siempre tomar en cuenta excluir en primer lugar un embarazo en cualquier mujer en edad fértil.
Realizar una ecografía transvaginal como modalidad de imagen inicial para una masa pélvica sospechosa. Medir los niveles del CA-125, principalmente en pacientes posmenopáusicas, ante cualquier masa anexial. Recordemos que no todas las masas anexiales van a ser de abordaje quirúrgico, pero en la posmenopausia siempre debemos investigar el origen de la masa, porque ya aumenta la probabilidad de que estemos ante una patología maligna. En el caso de una paciente embarazada con una masa anexial, pues el abordaje va a ser similar al de la no embarazada, tratando de evitar exámenes que involucren medios de contraste para minimizar la exposición del feto, tanto a la radiación como a los materiales de contraste. Una condición importante, el síndrome de Mittels-Mers, ¿verdad? Que es dolor a mitad del ciclo. Cuando tengamos una paciente con dolor pélvico agudo, lo primero que tenemos que recordar es cuántos días tiene de su último ciclo menstrual. Muchas veces hemos operado innecesariamente pacientes con síndrome de Mittels-Mers porque cuando el folículo se rompe y la sangre cae en cavidad, puede provocar un dolor fuerte. Y podemos preocuparnos, pero si nosotros nos orientamos al momento del ciclo, muchas veces vamos a evitar una cirugía y vamos a quedarnos solamente con el manejo analgésico. Como comentaba anteriormente, sí hemos tenido pacientes. En una ocasión tuvimos una paciente con 2000 cc de sangrado a partir de un folículo roto, ¿verdad? Entonces, en medicina, nada es 100% seguro siempre, pero sí tenemos que tomar en cuenta no ser tan excesivos en este tipo de condiciones. Habíamos mencionado que como coadyuvante tenemos varios esquemas para evaluar el riesgo de malignidad. El primero de ellos es el índice de riesgo de malignidad. Nosotros podemos adoptar el que mejor nos parezca, pero vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y las comparaciones con los diferentes métodos. El Colegio Real de Ginecólogos y Obstetras del Reino Unido ha propuesto lo que es el índice de riesgo de malignidad, que ha mostrado una sensibilidad entre el 78 y el 85% y una especificidad muy buena del 77 hasta el 97%. Con una sensibilidad para cáncer de ovario del 75% y una especificidad del 90%. Es decir, que si el índice de riesgo de malignidad me sale bajo, va a ser muy difícil que me encuentre ante un cáncer de ovario. Se toma como punto de corte un valor de 250 y ya un poquito más adelante vamos a ver cómo se calcula este índice. Tomamos 3 parámetros. Factores relacionados con la ecografía, factores relacionados con la multilocularidad y los niveles de CA-125. Entonces, alguna literatura habla de un corte de 200 y otros hablan de 250. En general, la mayoría de literatura dice 250 o más, envíala a ginecología oncológica. Y aquí está la forma de calcularlo. La U por la M por el nivel de CA-125. ¿Qué es la U? Presencia de quistes multiloculares, áreas sólidas, metástasis, ascitis o lesiones bilaterales. Cada uno de estos parámetros nos va a dar un punto. Y vamos a utilizar ya para el cálculo 0 si no encontramos ninguno presente, 1 si encontramos uno de estos parámetros presentes y 3 si encontramos de 2 a 5 parámetros presentes. Entonces la U puede ser 0, 1 o 3. Luego M nos vamos al estado de la menopausia.
1 si es premenopáusica, 3 si es posmenopausia, es decir, una paciente que ya no haya visto periodos durante un periodo mayor de un año, o si la paciente está histerectomizada, si tiene arriba de 50 años. Entonces, 1 si es premenopáusica, 3 si es posmenopáusica o histerectomizada arriba de 50 años. Y el otro parámetro son los niveles de CA125 en unidades por mililitro. Tenemos aquí un ejemplo de una paciente que muestra quistes ováricos bilaterales con áreas sólidas y un nivel de CA125 de 55. Entonces, como tenemos dos parámetros de la U, le damos un valor de 3. Como es posmenopáusica, también le damos valor de 3 y el nivel de CA125 nos da 55. En este caso, el índice de riesgo de malignidad nos da 495. Definitivamente, una alta sospecha de malignidad. Aquí tenemos una de las tablas de clasificación. Riesgo bajo, menor de 25, riesgo moderado de 25 a 250 y riesgo alto en aquellas pacientes con un índice arriba de 250. Estos enlaces se los voy a compartir en el aula virtual. Esta es una página donde ustedes pueden meter los parámetros encontrados y automáticamente les calcula el índice de malignidad. El segundo sistema de clasificación es el análisis internacional de tumores de ovario o IOTA, ¿verdad? Las reglas de IOTA son simples, y se basa en las características ecográficas de benignidad o de malignidad. Esta clasificación fue creada hace muchos años, ya en 1999, por Dick Timmerman en el Hospital Universitario de Leuven, Bélgica, y se establecieron 5 características benignas y 5 malignas. Se vio en el estudio original que estas reglas serán aplicables en el 76% de los casos, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 90%, con una razón de verosimilitud positiva de 9,45 y negativa de 0,08. Es decir, muy bueno para el análisis del riesgo. Y aquí comparamos el IOTA contra el sistema ORAD. El IOTA tiene una mejor sensibilidad que el sistema ORAD y por eso se prefiere el índice de malignidad o el sistema IOTA, ¿verdad? Sobre lo que sería el sistema ORAD. Los dos tienen muy buena especificidad, pero el IOTA tiene una sensibilidad mucho mejor que el sistema ORAD. Aquí vemos la comparación de los niveles de CA125 para predecir la malignidad en una masa anexial. En una paciente posmenopáusica tenemos una especificidad del 83% y una sensibilidad del 70%, es decir, valores adecuados. Sin embargo, en la premenopausia, la sensibilidad es apenas del 32,1%, aunque la especificidad sí es bastante buena, del 92,7. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? El valor del CA125 va a ser mucho más alto en pacientes posmenopáusicas. Y aquí tenemos los criterios de benignidad: que sea una lesión unilocular, que el componente CO sólido sea menor de 7 milímetros, la presencia de sombra acústica, un tumor multilocular mayor de 10 centímetros sin áreas sólidas y ausencia de vascularidad. Y los 5 criterios de malignidad: tumores sólidos con contornos irregulares, presencia de ascitis, más de 4 proyecciones papilares, un tumor multilocular mayor de 10 centímetros con áreas sólidas y presencia de vascularidad. Entonces, maligno si hay uno o más criterios de malignidad, benigno si hay uno o más criterios de benignidad en ausencia de criterios de malignidad. Aquí tenemos las características de benignidad
el diámetro mayor, la proporción del área quística, y aquí tenemos la comparación. Benigno, quiste unilocular; maligno, tumor sólido irregular. Componente sólido menor a 7 milímetros; maligno, presencia de ascitis; la presencia de la sombra acústica para benignidad; 4 estructuras papilares para malignidad; tumor multilocular liso, cuyo diámetro mayor es menor a 100 milímetros; malignidad, tumor sólido multilocular, cuyo diámetro es mayor a 100 milímetros; y la última, ausencia o presencia de vascularidad. Igual, vamos a compartirles esta página. Es una página en internet en donde ustedes marcan presencia o ausencia de cada uno de los parámetros y nos dice cuál es el riesgo que la paciente tiene para una masa maligna. Por último, tenemos la clasificación ORRAD. Decíamos, sí es buena y tiene una especificidad muy buena, pero la sensibilidad no es tan alta como IOTA y como índice de malignidad. Entonces, para el diagnóstico de una masa positiva en malignidad, no va a ser tan buena como los otros sistemas de clasificación. ¿Qué modelo es mejor? Tenemos ahí comparación, sistema ORRAD, el índice de malignidad y el sistema ADNEX, ¿verdad? Entonces, presencia de porcentaje de malignidad cuando hay un ORRAD 4 o 5, 48 para el ORRAD 4, 92 para un ORRAD 5. En el sistema de resonancia, arriba de 200, 55.1. Y en el modelo de ANNEX, arriba de 10 en el porcentaje de sospecha de malignidad, hasta un 61.2%. La comparación esquemática con una curva ROC. Una curva ROC va a ser mejor entre más se acerque a la esquina superior. Entonces vemos que el modelo que más se acerca es el modelo de IOTA, ¿verdad? Entonces, si comparamos los tres modelos son buenos, pero el sistema IOTA es el que más certeza puede darnos a la hora de una sospecha de malignidad. Y tenemos comparación, sensibilidad 98, 80, 100, y especificidad 87, 86, 89, dependiendo de los sistemas que nosotros estemos utilizando. ¿Cuál entonces sería el algoritmo de manejo? ¿Cuál debería de ser nuestra conducta? Paciente al que le diagnosticamos una masa anexial y que se encuentra al momento asintomático. Lo primero, ¿es posmenopáusico o no es posmenopáusico? Si no es posmenopáusico, descartemos un embarazo. Si es posmenopáusica, mandémosle marcadores y calculemos el índice de riesgo de malignidad. La paciente es posmenopáusica. Le calculamos el índice de malignidad. Si este está 200 o 250, pues lo mejor es derivar a cirugía oncológica, tomando en cuenta los factores relacionados al riesgo de cáncer de ovario. No hay presencia de factores de riesgo a cáncer de ovario o los marcadores están negativos. Podemos repetir una ultrasonografía en 6 a 8 semanas para evaluar evolución. Muchos quistes pueden resolver y volvemos a un control rutinario. Hay quistes que se mantienen estables, 3, 5 centímetros, sin ninguna característica maligna. Lo vigilamos cada 3 meses con ultra y con CA125. Si el quiste es mayor de 10 centímetros, aunque no tenga parámetros de malignidad, lo mejor es extirparlo. Volvemos a la paciente premenopáusica. Decíamos, lo primero, prueba de embarazo. Si esta está positiva, descartar un embarazo ectópico. Y si no es un embarazo ectópico, hay que tomar en cuenta que los tumores de células germinales pueden dar positiva la gonadotropina coriónica.
Si la prueba de embarazo es negativa, reevaluar nuevamente con la ultrasonografía buscando otros parámetros. ¿Es un quiste simple o un quiste complejo? Si es un quiste simple, si es mayor de 10 centímetros, podemos optar por una cirugía. Si es menor de 10 centímetros, podemos ser expectantes. Recibimos muchas pacientes para cirugía por quistes de 5, 4, hasta quistes de 3 centímetros que nos mandan a operar. Cuando le explicamos a la paciente que no amerita una cirugía, entonces ahí ya comienza la controversia, ¿verdad? ¿Quién será el que me dijo la verdad? Pero no hay necesidad de ser intervencionista en quistes simples menores de 10 centímetros. Tampoco es la solución darle anticonceptivos orales. Los metaanálisis dicen que el uso de anticonceptivos orales no modifica para nada lo que es la evolución de un quiste simple. Lo que hacemos es repetir una ultrasonografía en unas 6 o 8 semanas. Si el quiste se mantiene o disminuye, lo seguimos controlando. Si es mayor de 10 centímetros, lo operamos. Si persiste a lo largo del tiempo, podemos tomar marcadores para estar más tranquilos. Pero ya vimos que en la premenopausia los marcadores no son tan específicos. Si es un quiste complejo o un quiste sólido, aquí es importante evaluar los factores de riesgo y calcular el índice de malignidad y la probabilidad en el sistema IOTA. Si el índice de malignidad o el sistema IOTA nos dice que no hay riesgo de cáncer, pues entramos nuevamente a lo que es la vigilancia cada 3 a 6 meses, de la misma manera que lo hacíamos en los quistes simples. Decíamos, quistes complejos, si los marcadores están alterados o el índice de malignidad anormal, lo mejor es operarlo, derivarlo a ginecología oncológica. Normalmente decimos, ¿cuál es el valor de CA 125 para referir a oncología? Tomamos el parámetro de 200, porque en la premenopausia hay muchas condiciones como endometriosis y las otras que ya mencionamos que pueden darnos valores elevados. Muchas veces vamos a tener valores altos que no necesariamente son relacionados a malignidad, pero un valor ya de 200 en adelante ya no es competencia del ginecólogo general y tenemos que derivarla a ginecología oncológica. Ya habíamos hablado de los quistes simples, los manejamos de manera expectante y si se mantienen o disminuyen, los seguimos observando por un periodo de tiempo considerable. Entonces, ya resumiendo algunos puntos importantes, los quistes funcionales, folículos o quistes originados del cuerpo lúteo son frecuentemente asintomáticos y resuelven espontáneamente en un periodo de 8 a 12 semanas. Se observan como imágenes redondeadas, anecoicas o hipoecogénicos, sin componentes adicionales como tabiques o papilas. Entonces, quistes funcionales, tranquilicémonos, chequeemos 6 a 8 semanas, probablemente ya no se van a encontrar. Ahí tenemos imágenes de quistes foliculares. Los folículos hemorrágicos son ecogénicos, avasculares, homogéneos u heterogéneos, con ecos producidos por los restos de fibrina. Puede verse una imagen de un coágulo dentro del folículo que, a diferencia de una papila, se mueve con una leve presión que se realiza con el transductor. Eso es importante. Hacemos la presión con el transductor y si es un coágulo, se va a mover dentro del folículo. Y por supuesto, si es un coágulo, no va a tener circulación. Los quistes dermoides o teratomas tienen características más específicas porque contienen tejido graso y otros componentes como dientes que dan imágenes de distinta ecogenicidad en el interior de la formación. El hidrosalping se visualiza como una imagen tubular elongado
la típica imagen de salchicha, ¿verdad? Que vemos a veces plegada sobre su misma y que da la imagen de un tabique incompleto. Las infecciones pélvicas inflamatorias no tratadas pueden generar colecciones en la trompa y por eso cuando encontramos hidrosalpinx, nuestro primer manejo va a ser analgésicos y antibióticos. Usualmente le vamos a dar doxiciclina, ¿verdad? Porque el hidrosalpinx se encuentra más relacionado con clamidia y con Neisseria. Entonces, las imágenes de hidrosalpinx o el manejo de hidrosalpinx va a ser con analgésicos y antibióticos. Ahí tenemos una imagen de un hidrosalpinx en el cual se ve un tabique incompleto, ¿verdad? Los quistes paroováricos, que son remanentes de los conductos de Wolff, suelen tener la apariencia de un quisto simple, pero se trata de una estructura separada del ovario. Entonces, vamos a ver la imagen del ovario y vamos a ver separada la presencia de la estructura quística, ¿verdad? Que por supuesto sí pueden llegar en algún momento producir dolor pélvico y que en la mayoría de ocasiones solo requieren alguna vigilancia. Los endometriomas comparten características ecográficas con los folículos hemorrágicos persistentes, por lo que es recomendable repetir la ecografía en 6 a 12 semanas para definir estabilidad, características y tamaño. Y por supuesto, ya hemos hablado del tema de ovarios poliquísticos, que no solo es de visualizar un par de folículos en la periferia, sino que tenemos que sacar el número de folículos y el volumen ovárico. Ya hemos mencionado un ovario para que se diagnostique como ovario poliquístico por imagen, tiene que ser mayor a 10 centímetros cúbicos. Ahí tenemos la imagen típica de un endometrioma, la imagen de un teratoma, ¿verdad? En donde vemos una imagen heterogénea por la presencia de los diferentes componentes de la tumoración. El absceso tubovárico, ¿verdad? Y los complejos tubováricos que definitivamente muchas veces pueden ocasionar los problemas de diagnóstico, pero por supuesto tenemos que recurrir a una buena historia clínica, a un buen examen físico y a los exámenes de laboratorio, hemograma, PCR, eritrosedimentación, que nos van a confirmar lo que nosotros estamos sospechando ultrasonográficamente. En la torsión ovárica, que es importante también buscar la vascularidad para apoyar nuestro diagnóstico. Y otro factor importante, en pacientes que ya han sido sometidas a múltiples cirugías, podemos encontrar los quistes de inclusión peritoneal. Se forman por acumulación de fluido dentro de adherencias intraperitoneales y son más frecuentes en pacientes con diagnóstico de endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria o cirugías previas. Característica que no tienen una pared propia y que el ovario suele estar dentro de la colección de líquido o en su periferia. Si las adherencias son gruesas y vascularizadas, estas lesiones pueden ser confundidas con tumores ováricos y vamos a hacer una cirugía innecesaria. Esto es lo que teníamos para compartir. Quedamos abiertos, ¿verdad? A cualquier pregunta o comentario. Realmente el manejo de una masa anexial no es muy fácil en todas las ocasiones, pero sí tenemos que ser prudentes, ¿verdad? No asustar a la paciente por gusto, no entrar de un solo a un procedimiento quirúrgico y como les mencionaba, siempre que vamos a tocar un ovario, siempre veamos cómo está el ovario contralateral para que no nos vayamos a llevar sorpresas. ¿Preguntas, comentarios?
¿Ningún comentario? Bueno, gracias por su tiempo y por su paciencia. Solo quiero comentarles que, bueno, ya finalizando este año, vamos a ver quiénes han sido los más activos en en el aula virtual, ¿verdad? Y probablemente tengamos un par de premios para los que han estado más pendientes y que tengan mejores calificaciones, ¿verdad? Así que, este, muchas gracias por su paciencia y pasen una feliz noche.